Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, Procedimientos para la baja y disposición de bienes muebles patrimoniales. Le saluda Mitzi Vargas Romero, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad, de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Cristian Morón Vázquez, especialista en gestión de bienes muebles patrimoniales 2, de la Dirección de Bienes Muebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Procedimientos para la baja y disposición de bienes muebles patrimoniales. Adelante, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos los asistentes a este evento virtual que organiza la Dirección General de Abastecimiento. En principio, reciban el saludo institucional de nuestro director general, el doctor Luis Mijail Vizcarrayanos, y del director de Bienes Muebles, el ingeniero Elar Salazar La Rosa, quienes pues han mostrado su satisfacción por estos cursos que se están dictando y que coadyuvan a mejorar la gestión de los bienes muebles del Estado, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la exposición del día de hoy. El tema seleccionado es procedimientos para la baja y disposición de bienes muebles patrimoniales. Y este tema cobra vital importancia en tanto que los bienes muebles de las entidades del sector público tienen un uso masificado, ¿es cierto? Todas las entidades públicas cuentan con bienes muebles que lo destinan al cumplimiento de sus fines institucionales, o sea, para su uso directo. Incluso también se da la figura que las entidades puedan compartir estos bienes, ¿no? A través de una afectación en uso, una cesión en uso, o también puedan desprenderse de la propiedad de aquellos bienes que ya no necesiten o ya no se encuentren operativos. Eso es lo que nos vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y cómo yo le puedo transferir bienes a una entidad, cómo lo puedo donar, cómo lo puedo subastar o cómo lo podría permutar. Pero sobre todo, un procedimiento estelar es el procedimiento para la baja de bienes muebles patrimoniales, que consiste básicamente en extraer del registro patrimonial y contable aquellos bienes que han recaído en una causal específica en la Directiva 006-2021 F5401. Entonces, el tema del día de hoy cobra una singular importancia en tanto los bienes muebles son de uso muy masificado a nivel de las entidades del sector público que integran el Sistema Nacional de Abastecimiento y que necesitamos conocer, pues, cuáles son aquellas causales de baja contemplados en el dispositivo legal vigente, así como qué actos a mí se me permite para efectuar la disposición o la entrega de la propiedad de estos bienes muebles patrimoniales una vez que yo ya los di de baja, no los necesito o no pienso utilizarlos. En ese sentido, el objetivo que tiene este curso programado es justamente dar a conocer cuáles son aquellos procedimientos, ¿no es cierto? El tema técnico-legal para el procedimiento de baja y disposición de bienes muebles patrimoniales en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Dicho esto, si bien es cierto, el día de hoy nos ocupamos de temas específicos como la baja y disposición, debemos precisar que en el marco de la Directiva 006-2021 F5401, que es la Directiva de Gestión de los Bienes Muebles Patrimoniales, el marco legal vigente actual para la gestión de nuestros bienes muebles, comprende pues diversos temas, ¿no? Que vamos desde el procedimiento de baja, que es la definición, las causales, el trámite, y aquellos actos de disposición, que son 4 contemplados en nuestra directiva, que básicamente es la transferencia, la donación, la subasta pública y la permuta. Son los temas que nos vamos a encargar el día de hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Y así nosotros vamos a detallar
básicamente cuál es la normativa vigente en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento para la gestión de los bienes muebles patrimoniales. En principio, y rápidamente, hay que hacer un contexto. Hasta el año 2018, y eso los operadores de los bienes muebles, de los bienes del Estado, lo deben conocer a la perfección, existía, bueno, y existe actualmente lo que es el Sistema Nacional de Bienes Estatales, regulado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, siendo pues el ente rector. Este régimen legal abarcaba lo que son los bienes del Estado y estaba contemplado bajo el marco de la Ley 29.151, su reglamento y directivas que emitía la ASB. Y los bienes muebles estaban inmersos en este régimen legal. Sin embargo, ya en el año 2018 se promulga el Decreto Legislativo 1439 y en el año 2019 ya se emite el reglamento de este dispositivo legal a través del Decreto Supremo 217-2019 F, ¿no? Esto es en julio del 2019. Digamos que desde ya el año 2018 y específicamente en el año 2019 en adelante, entra en vigencia lo que se denomina el Sistema Nacional de Abastecimiento, que es un conjunto de técnicas, procedimientos, digamos, principios, normas que regulan el adecuado abastecimiento de los bienes y servicios y obras en las entidades públicas, ¿no? Y comprende diversas actividades a través de la cadena de abastecimiento público. Diversas actividades que van desde la adquisición, la planificación, la programación, y un rubro importante que es el que nos ocupa es justamente, ¿no?, el componente administración de bienes, el que comprende tanto a los bienes muebles como a los bienes inmuebles. Entonces, desde la vigencia del Decreto Legislativo 1439 y su reglamento, que crea el Sistema Nacional de Abastecimiento, los bienes muebles y los bienes inmuebles salen de la esfera del régimen legal del Sistema Nacional de Bienes Estatales y pasan en definitiva al Sistema Nacional de Abastecimiento. Esa medida, los bienes muebles quedaron ya en definitiva bajo la rectoría de la Dirección General de Abastecimiento y las normas que regulan el Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿De acuerdo? Y en el marco de estas competencias rectoras es que la Dirección General de Abastecimiento emite en el año 2021 la Directiva 006-2021-F5401, que es la Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y esta directiva, pues, es el dispositivo legal vigente que se aplica para todo acto de gestión contemplado en esta directiva, ¿no? Todo acto de gestión sobre los bienes muebles patrimoniales. Ahora bien, no es la única directiva que ha emitido. La DGA también en el año 2020 se emite la Directiva 01-2020-F5401, que es la Directiva para la Gestión de los Bienes Muebles Calificados como RAE, ¿no? Asimismo, hasta la Directiva 04-2021-F5401, que es una directiva que se encarga de regular los aspectos relacionados a una adecuada gestión de almacenamiento y distribución de los bienes muebles. Sin embargo, el día de hoy, específicamente, nos ocuparemos de la Directiva 06-2021-F5401, que es aquella directiva que contempla precisamente los procedimientos de baja y disposición de los bienes muebles patrimoniales. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hecho el contexto normativo, siguiente diapositiva, por favor. Hecho el contexto normativo, vamos a ingresar ya al tema que nos ocupa el día de hoy, que es el procedimiento de baja de bienes muebles. En esencia, el procedimiento de baja de los bienes muebles es un procedimiento por el cual se cancela la anotación del bien mueble patrimonial en el registro patrimonial y contable de la entidad. Es decir, cuando yo adquiero un bien o recibo un bien, sea por aceptación de donación, sea por transferencia, ¿cierto? Yo adquiero un bien. Este tiene que ser incorporado a mi registro patrimonial contable, o fabriqué un bien, etc. Entonces yo le doy de alta al bien para incorporarlo en mi registro patrimonial y contable. Contrario censo.
Al contrario, si yo quiero dar de baja, implica la extracción de eso que di de alta en su momento, voy a extraer del registro patrimonial y contable a este bien. Pero esta extracción se hace de acuerdo y atendiendo a que el bien haya recaído o la situación actual del bien configure como alguna de las causales establecidas en el artículo 48 de la Directiva 006-2021-F5401. Es decir, en alguna de estas causales. Lo que sí debemos tener presente es que algunas de las causales pueden guardar ciertas similitudes, pero no son iguales. Es más, cuando yo elaboro un informe técnico, debería tener en cuenta que no podría sustentar una baja de bienes en dos tipos de causales. Por ejemplo, no podría sustentar baja de un bien por la causal de mantenimiento o reparación onerosa y a la vez por la causal de obsolescencia técnica. Tiene que ser una de las dos. Les repito, pueden en algunos aspectos ser similares, pero en el fondo no son iguales y cada causal de baja tiene características que la distinguen del resto. Por eso la OCP tiene que estar muy pendiente al momento de identificar cuál es la causal de baja. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de estas causales de baja, bien, ahí tenemos un cuadro macro de cuáles son las causales reguladas actualmente en la Directiva 006. Tenemos lo que es la causal de daño, ejecución de garantía, estado de excedencia, estado de chatarra, falta de idoneidad del bien. Es una, digamos, una causal novedosa, instaurada en la Directiva 06, porque previamente no estuvo regulado en las normas de la SBN a través de la Directiva 01-2015 SBN, no estuvo regulado lo que es la falta de idoneidad del bien. Mantenimiento, reparación onerosa, obsolescencia técnica, RAE, saneamiento administrativo, sustracción. Aquí también hay una diferencia con las normas antecesoras. En el caso de la sustracción, esto ya comprende lo que es la pérdida, el robo, el hurto y también el abigeato en el caso de semovientes. Entonces, yo al referirme al término sustracción, estoy comprendiendo tanto lo que es la pérdida como el robo y también el hurto. Transformación también es una causal novedosa, no estuvo regulada, y bueno, ya vamos a ver de qué se trata, y a la vez también la invalidez de semoviente. Bien, también una diferencia significativa con la directiva antecesora de la SBN es que en la directiva 01-2015 la SBN no se reguló la gestión de semovientes, y en el caso de la directiva 06-2021-5401 sí se han considerado, ¿no? Básicamente para el alta, para la baja y para la disposición de semovientes se han considerado disposiciones legales de cumplimiento obligatorio. Y justamente en la baja tenemos la invalidez del semoviente, que vamos a ver en qué consiste. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a detallar paso a paso en qué consiste cada una de estas causales, ¿no? En principio tenemos la causal de daño, que consiste en un perjuicio que se haya producido, un perjuicio total o parcial que se le ha producido al bien mueble. Y sea este por un hecho de la naturaleza, un fenómeno de naturaleza, digamos, un terremoto, un huaico, que se produjo y que lamentablemente le produjo daños a sí mismo. Esta causal de daño no solamente comprende aquellos actos irresistibles, imprevisibles, como son los fenómenos de la naturaleza, también prevé o comprende aquellos actos producidos por acción humana, sea esta acción dolosa o culposa, sea accidental o se produzca a través de actos vandálicos, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho nuestro país experimentó pues un periodo de convulsión social con protestas, donde, por ejemplo, se produjo incendio a los inmuebles y como consecuencia de ello, los inmuebles de las entidades públicas que fueron incendiados, pues sus bienes muebles, llámese equipos de cómputo, quizás vehículos, fueron pues también incendiados, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una causal de daño para proceder a la baja del bien. Bien, entonces el daño no solamente comprende a los fenómenos de naturaleza, también comprende actos vandálicos. ¿Sí?
y está dentro de actos vandálicos podemos considerar a la destrucción del inmueble, perdón, a la destrucción del bien mueble, a la sustracción de piezas, a el incendio, ¿no? Incinerarlo. Esos son causales para considerar el daño. ¿Bien? La característica de esta causal de baja es que el informe técnico debe contener lo que es la ocurrencia que motiva la causa. O sea, qué acto, si fue un acto de la naturaleza, si fue un terremoto, un huaico, un aluvión, o si fue un hecho vandálico, incendio, apedreamiento de los bienes, etc., ¿no? O hasta hechos accidentales. El servidor manipuló inadecuadamente una laptop y rajó la pantalla, por ejemplo, ¿no? O sea, un servidor que de manera negligente deja una taza llena de café encima de una laptop, pues le produjo un daño, ¿no? O la pantalla produjo un daño. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el daño puede ser total o parcial y puede ser provocado por fenómenos de naturaleza o incluso por acción humana, siendo esta accidental o provocada, ¿no? Con manifiesta intención de producir un daño. Ya dijimos, accidental, el servidor que dejó una taza de café hirviendo encima de una laptop. O, digamos, por acto vandálico, provocar un incendio y el bien se destruyó. La causal de baja por ejecución de garantía, esta causal tiene que ver con el proveedor del servicio o del producto, a quien le adquirimos el bien. Ustedes saben, ya eso también nos pasa en la vida cotidiana, cuando adquirimos un bien mueble, siempre viene con una garantía, ¿no? Que puede ser de un año, puede ser de 6 meses, etcétera, ya depende del proveedor. Durante este periodo de garantía estamos protegidos contra fallas de origen, alguna avería que pueda presentar el bien, ¿no? Alguna falla de origen que pueda presentar el bien. O algún desperfecto o alguna consideración que, bueno, no haga idóneo el bien para seguir prestando este servicio. Entonces, ¿en qué consiste? Cuando yo le exijo al proveedor que me entregue otro bien en reemplazo de este que está defectuoso. Este bien defectuoso, una vez que el proveedor me entrega el bien que va a reemplazar al defectuoso, este defectuoso tiene que salir de baja y esta es justamente la causa, ¿no? Cuando el proveedor me entregó el bien que va a reemplazar aquel que está defectuoso, entonces este bien defectuoso sale de baja por la causal de ejecución de garantía. ¿Cuándo va a configurar? Cuando el proveedor me lo ha entregado. Ahora, no necesariamente el proveedor tendrá que entregarme un bien, o sea, el bien, reemplazarlo. También podría optar por el reembolso, es decir, asumir el costo de ese bien. Siguiente diapositiva, por favor. Otra causal de baja, también muy conocida, es la excedencia. Y esto implica que el bien, ojo, se encuentra operativo, o sea, el bien funciona. No tiene ningún problema operativo, está funcionando, pero la entidad no lo utiliza porque no lo necesita. Y estima que este bien no lo va a utilizar ya por un periodo indeterminado, o sea, simplemente la entidad ya lo necesita. Si vamos a términos comunes, podríamos decir, esta causal se configura cuando a la entidad le están sobrando bienes. ¿Por qué? Porque tiene cubierta su demanda, ¿no? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, la entidad tiene, digamos, 100 computadoras operativas, pero de estas solo necesita 80. Entonces, 20 están sobrando, están operativas, pero están sobrando. Entonces, antes de que esto se deteriore en un almacén por el paso del tiempo, podríamos ya proceder a su baja y entregárselo a otras entidades que sí lo necesiten. Sin embargo, ¿todo bien puede entrar por excedencia? Sí, la respuesta es sí, podrían entrar. Tenemos que evaluar, ¿no?, el tipo de bien, pero entrarían por excedencia. Pero, ¿en qué debemos tener cuidado cuando aplicamos esta causal de baja? En que los bienes que se dan de baja y que son de utilidad al sistema educativo, pues tienen que ser donados, entregados, transferidos a una institución
educativa ubicada en zonas de extrema pobreza. Y esto se hace en cumplimiento de la ley 27995. Entonces, si nosotros damos de baja por causal de excedencia a un bien y a la vez este bien dado de baja resulta útil al sistema educativo, entonces la única forma de disponerlo es a través de la ley 27995 con su entrega a un centro educativo ubicado en zonas de extrema pobreza. Entonces tengamos cuidado cuando aplicamos esta causal de excedencia, porque si los bienes son útiles al sistema educativo, entonces pues deberíamos disponerlo conforme a esta ley. Una de las consultas muy frecuentes que se hace con respecto a la disposición de estos bienes dados de baja por excedencia que son útiles al sistema educativo es ¿y cómo determino que estos bienes efectivamente son de utilidad al sistema educativo? Es una pregunta frecuente. ¿Bien? Bueno, la ley 27995 y otras normas sectoriales del Ministerio de Educación no han establecido cómo es que yo considero cuando un bien es útil al sistema educativo. Mucho menos lo va a hacer la Directiva 06, porque eso es un tema ya que le compete al Ministerio de Educación, determinar o establecer lineamientos para que uno pueda determinar cuándo un bien es útil al sistema educativo. Pero bueno, en tanto, digamos, se puede emitir algún tipo de normatividad que establezca claramente cuándo es que yo consideraré un bien como útil al sistema educativo, sí podemos tener algunos criterios, como por ejemplo sería el caso de aquellos bienes que sirvan para implementar, por ejemplo, aulas de estudio, para implementar bibliotecas, ¿no? O que contribuyan a mejorar, digamos, el servicio de enseñanza, por ejemplo, a implementar aulas, lo que son carpetas, escritorios, digamos, estantes, libreros, etc., ¿no? Y contribuyan a mejorar el servicio educativo, laptops, calculadoras científicas, etc., ¿no? Incluso hay algunas entidades que toman estos criterios como, digamos, también que ayuden a facilitar el proceso de enseñanza, ¿no? Brindándole comodidad a los estudiantes. Por ejemplo, en las zonas de extremo calor, ubicadas en la región de la selva, por ejemplo, ¿no? Donde hay un calor fuerte, equipos de aire acondicionado, ventiladores, etc. Bueno, eso ya es a criterio de la entidad. Como les digo, no existe un lineamiento o un dispositivo legal que de manera expresa te señale qué tipo de bienes son útiles al sistema educativo. Solamente podemos tener por el momento algunos criterios, en tanto el Minedu pueda establecer digamos, esta forma de identificar aquellos bienes de utilidad al sistema educativo. Siguiente diapositiva, por favor. Y otra causal de baja, y es conocida por todos nosotros, es el estado de chatarra. Y esta causal implica que el bien ya pues no puede cumplir con la finalidad para la cual fue diseñado, su reparación es imposible y presenta, esto es lo más significativo, presenta un avanzado estado de deterioro. Ya prácticamente este bien no sirve, está sumamente deteriorado. ¿Bien? Pero lo que sí debemos tener presente es que el estado de chatarra no aplica para lo que son los aparatos eléctricos y electrónicos. Es decir, todo bien mueble que funciona con corriente eléctrica o corriente asistida a través de pilas o baterías no es objeto de baja por chatarra. O sea, nunca se le puede considerar como chatarra, porque el aparato eléctrico y electrónico, una vez que se torna inoperativo, es un RAE, es un residuo de aparato eléctrico y electrónico. Entonces, guardemos como premisa que para los bienes que van a ser, que hay que identificar para dar de baja por estado de chatarra, no podemos comprender a los aparatos eléctricos y electrónicos. No va por ahí. ¿Bien? Podría comprender a otros, ¿no? Digamos, escritorios de metal, vehículos, etcétera, ¿no?
pero aparatos eléctricos electrónicos no calza dentro de la causal de estado de chatarra y esta precisión la hace la directiva 06, en tanto que un aparato eléctrico y electrónico cuando se torna inoperativo, es irrecuperable o no puede ser entregado, no tiene una posibilidad de un segundo uso, tiene que ser necesariamente dispuesto a través de la directiva 001-2020-5401, que es la directiva de RAE, ¿no? Y en todo caso, su causal de baja no sería chatarra, sino sería más bien RAE. Siguiente diapositiva, por favor. Siempre es bueno hacer esa precisión, en tantos hay confusiones en lo que se refiere a aplicarle la causal de estado de chatarra a aparatos eléctricos y electrónicos, lo cual no es viable, como ya se ha explicado. Cuando el desgaste natural o el producido por el uso ordinario hace que el bien ya no resulte óptimo para el uso. Y esta causal de falta de idoneidad del bien es una causal novedosa instaurada en la directiva 006, como hace un momento lo precisé. Y consiste en que por el uso ordinario que ha tenido el bien, es decir, por su uso frecuente, rutinario, este bien ya pierde, ¿no?, cierta, digamos, idoneidad al servicio. Por ejemplo, en el caso de los extintores, está en la filmina, ¿no? En este caso, ya por el propio uso se terminan desgastando y ya a veces no resultan idóneos. Otro ejemplo sería de las computadoras en cuanto al uso del teclado, por ejemplo, ¿no? Ya este se despinta, el monitor ya pierde colores, ya se torna un poco difícil visualizar lo que se está proyectando a través del monitor, etcétera, ¿no? Entonces, el bien pierde cierta operatividad, ¿no? Ya no me resulta idóneo para poder continuar prestando el servicio. Ojo, no estaría, podría estar operativo, pero ya presenta falencias en esa operatividad. Siguiente diapositiva, por favor. Otra causal de baja es mantenimiento, reparación onerosa. Esta causal también es conocida y es sencilla, ¿no? Es cuando el costo del valor actual, o sea, el valor actual del bien es menor al costo que yo tendría que asumir para reparar o repotenciar este bien. Desde luego que esta causal de mantenimiento y reparación onerosa requiere de una valorización del valor actual del bien. ¿Cuánto vale este bien actualmente? ¿No? Y aquí también se pueden generar consultas. La directiva 06, en cuanto a la valorización, te establece que esta puede ser efectuada por la OCP para los actos de gestión de los bienes muebles patrimoniales, excepto para la subasta pública, donde ahí sí es obligatorio contratar a un perito tasador. Entonces, la valorización de los bienes muebles patrimoniales puede ser efectuada por la OCP, o si desea, contrata a un perito tasador. También es opcional la contratación de un tasador, pero lo puede hacer la OCP a través de un profesional que tenga conocimientos en lo que es el Reglamento Nacional de Tasaciones. Para los actos de gestión, señala la directiva, que eso puede ser la alta, la baja, la disposición, etc. Yo necesite valorizar, pero, o excepto, para el caso de la subasta pública. Ahí sí es obligatorio que se contrate a un perito tasador. Bien. Entonces, esta causal de mantenimiento y reparación onerosa consiste en que el valor del mantenimiento, el costo del mantenimiento o repotenciación del bien mueble es mucho mayor al valor actual del bien. Por ejemplo, un equipo médico que a la actualidad está valorizado en 1.500 soles, pero cuya reparación, ¿no?, me importa un costo de 12.000 soles. Entonces, ahí configura claramente esta causal. Luego que queda a criterio de la entidad, pero ya reparar bienes que tienen un costo de mantenimiento superior al valor actual del bien, como que ya no tiene, pues, mayor sentido, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y también, otra de las causales es la obsolescencia técnica. Esto implica que existan bienes que están operativos, pero desfasados tecnológicamente. ¿Bien? Podemos tener computadoras antiguas que están funcionando, pero ya desfasadas tecnológicamente. Por ejemplo, ¿no?, aquellas que manejan un Pentium 1, Pentium 2, o como está en la filmina, ¿no?, estos televisores, ¿no?, antiguos, grandes, máquinas eléctricas de escribir.
Por ejemplo, para tener más clara esta causa, pueden haber entidades. Bueno, nosotros conocemos que actualmente en el mercado comercial existen pues reproductores de video, pero que actualmente tal vez, digamos, el más moderno que se encuentra en la vanguardia sería un Blu-ray, ¿no? Pero pueden haber entidades que todavía mantengan un VHS, por ejemplo, operativo. O sea, está funcionando el bien mueble, pero sin embargo ya está desfasado tecnológicamente. Entonces aquí sí se puede optar por darlo de baja. Porque para la entidad podrá estar obsoleto, ya no necesitarlo, ¿no? O sea, para sus fines no lo necesitan. Pero puede haber otra entidad que sí pueda recibir este tipo de bienes, quizás para otros fines. Siguiente diapositiva, por favor. Además, también se contempla la causal de RAE, que más o menos habíamos anticipado cuando vimos el estado de chatarra. Pero aquellos aparatos eléctricos y electrónicos que repetimos son aquellos que funcionan con corriente eléctrica o corriente asistida, pilas, baterías, alcanzaron el fin de su vida útil y aquí viene la característica principal, se encuentran inoperativos. Son inoperativos, ¿ya? Además de ello, a fin de identificar correctamente un RAE, tenemos que evaluar si esto ya alcanzó el fin de su vida útil, si está inoperativo y también que no tenga posibilidad de ser reutilizado. Que no tenga posibilidad de ser reutilizado. O sea, que si yo lo entrego a otro, este no lo va a poder usar, porque es un bien que ya está inoperativo. Entonces, aquí también se formulan muchas consultas y nos dicen, oye, entonces un aparato eléctrico electrónico necesariamente tendré que darlo de baja por la causal de RAE, obligatoriamente, no siempre. Porque también yo podría dar de baja un aparato eléctrico y electrónico, por ejemplo, por mantenimiento, reparación onerosa, por obsolescencia técnica, por excedencia, pero cada uno ya tendrá su... Configura RAE cuando ese aparato eléctrico y electrónico está inoperativo y no tiene posibilidad de ser reutilizado. Ya no va a poder ser utilizado. Entonces ahí sí o sí es un RAE. Y si yo doy de baja aparatos eléctricos y electrónicos por una causal distinta al RAE, porque no configura como RAE, entonces la disposición se efectúa conforme a la directiva 06. Pero si yo doy de baja por RAE, entonces la disposición se efectúa conforme a la directiva 01-2020-5401, que me obliga y me exige que yo estos bienes tenga que entregárselos a un sistema de manejo de RAE. No operadores, no empresas de RAE, no personas jurídicas sin fines de lucro. El RAE se entrega únicamente a los sistemas de manejo de RAE. Tengamos cuidado ahí, porque si se tiene conocimiento de entidades pues, que le están entregando RAE a operadores o a empresas y en el peor de los casos a personas jurídicas sin fines de lucro. No ese es el sentido. Y ojo, que no solamente vulneras la directiva 01, sino que también vulneras el decreto supremo 09-2019 del MINAM. Y el Ministerio del Ambiente ya, ¿no? Allá por el año 2022, yo no lo recuerdo muy bien, pero ya tiene una tabla de infracciones y sanciones para aquellas entidades que puedan, ¿no?, vulnerar lo previsto en el Decreto Supremo 09-2019. Es justamente entregar el RAE a un sistema de manejo de RAE. Bien, entonces el RAE es un aparato eléctrico electrónico que alcanzó el fin de su vida útil, está inoperativo, no tendrá posibilidad de ser reutilizado. Entonces eso implica que tenga que ser desechado. El RAE comprende a los accesorios, a los componentes, los consumibles, etcétera. Por ejemplo, una impresora, ¿no? Sus tóner, eso es un consumible. Sus componentes, ¿no? Digamos, tengo la computadora, la lectora de disco es un componente. Siguiente diapositiva, por favor. Un bien mueble patrimonial faltante. A ver, porque la causal de baja es saneamiento administrativo de bienes faltantes, pero para poder saber cuándo configura esta causal hay que hacer los asuntos previos. ¿Qué es un bien faltante? Es aquel que se encuentra en el registro patrimonial y contable, pero físicamente no está en la entidad. Sí está en mi registro, sí lo llegué a dar de alta y está en mi registro patrimonial y contable, pero físicamente no está, no lo encuentro, no está. Y ya agoté todas las posibilidades, los mecanismos para encontrarlo y no puedo hallarlo.
Para esto, la Directiva 06 te da la posibilidad de hacer un saneamiento administrativo porque hay que regularizar ese estado de los registros. O sea, no puede figurar algo en tu registro que físicamente no esté. Se hace un procedimiento de saneamiento administrativo de faltantes, desde luego que la entidad ha tenido que agotar todas las posibilidades para hallar el bien. O sea, no es porque simplemente no lo encontré y ya voy a hacer saneamiento administrativo. No, tengo que agotar todas las posibilidades. Bien. Para un saneamiento administrativo, yo debo considerar entre algunos criterios desconocer la ubicación física del bien o no contar con la documentación para hacer su baja, o ya no lo puedo recuperar, o me es imposible recuperarlo, o ya su recuperación es onerosa, ¿no? Es costoso. A ver, ejemplos. Desconozco la ubicación física del bien, creo que eso ya es más claro. Simplemente no lo encuentro. O no cuento con documentación para hacer la baja. Ya, todos esos documentos no están y por ende ya lo agoté las medidas y no encuentro documentos para proceder a la baja de este bien. O, por ejemplo, algo que se dio muy común durante la época de la pandemia, el aislamiento social obligatorio, cuando recién se instauraba el trabajo remoto en nuestro país, ¿no? En mayor escala, en mayor medida, muchas entidades otorgaron bienes a los servidores. Bien, y en muchos de los casos, los servidores no devolvieron por fallecimiento, se no devolvieron. Ahí la entidad comenzaba a buscar posibles salas, ¿no? Ya no puedo recuperar el bien, ya agoté todo y esta persona falleció y la familia no da lugar. Otro es que si yo le inicio procesos, juicios, etcétera, eso tal vez es mucho más caro que el valor actual del bien. Entonces, eso debe ser evaluado por la entidad. Cuando ya me es imposible recuperar o me va a ser más costoso, ya procederá al saneamiento administrativo. Es faltantes. Pero el saneamiento administrativo tiene una característica muy, digamos, esencial, que en el informe técnico la OCP debe precisar cuál es el evento o el motivo que ha generado esta falta de... Deben precisar. El bien fue sustraído, el bien se ha perdido, el bien estuvo bajo responsabilidad de este servidor y finalmente ya no aparece, etc. Debe precisar. ¿Para qué? Para que la OGA, una vez que apruebe este saneamiento administrativo de bienes faltantes, tenga que comunicarle al órgano de control institucional de la entidad, ¿no? Para evaluar posibles inconductas funcionales, establecer responsabilidades funcionales. ¿Okay? Entonces, una vez que yo o la OGA aprueba la baja, aprueba el saneamiento de bienes muebles faltantes, esta resolución es causal suficiente para ir yo a proceder a la baja. Porque justamente una de las causales de baja es por saneamiento administrativo de faltantes. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Son los bienes aquí se perdieron, o sea, ya esos bienes no se pueden ubicar. La sustracción es más o menos lo que les había adelantado hace un momento. Una novedad de la Directiva 06 es que esta sustracción, el término sustracción, comprende tanto a lo que es la pérdida, el robo y el hurto. ¿Sí? La pérdida, el robo y el hurto. Esa es la sustracción. Ahora bien, la pérdida es la desaparición física de mi esfera de dominio, ya no está el bien, ¿no? Por extravío, quizás me olvidé, pero también hay otras causales, por el robo, o con violencia, me sustrajeron el bien mueble, el hurto. En estas causales, por ejemplo, ¿no? Hay una entidad, digamos, que se encarga del control del tránsito de la ciudad, y a veces le da equipos, ¿no? Celulares, equipos móviles, a los servidores encargados de esta función y a veces les terminan robando. Tiene relativa frecuencia. Entonces, esos bienes, por ejemplo, recaen en una causal de robo, o una causal de hurto, dependiendo de que no hubo violencia, pero es causal de sustracción. Esta causal requiere necesariamente que se efectúe la denuncia policial o fiscal correspondiente. Cualquiera de las dos. Y es necesario hacer esta denuncia para, ¿no? Deslindar responsabilidades frente a un posible ilícito, la sanción por un robo, por un hurto, ¿no? Por la negligencia, etc.
pero es necesario contar con la denuncia policial del fiscal. Muchas de las consultas que también se efectúan en este punto es que si es válido también ante un juez de paz. Y bueno, la respuesta es no. No, el juez de paz no va a asumir esta función de investigación que sí tiene la policía y el fiscal. Identificación o persecución del delito, investigación de responsabilidades, etcétera. Por ello es que sí, la directiva exige que sea una denuncia policial o fiscal, no siendo válido lo que se presenta ante un juez de paz. Siguiente diapositiva, por favor. En el caso de la transformación, también es digamos, una causal novedosa. Aquí podemos tener, vamos a ejemplificarlo para que se entienda mejor. O sea, cuando un bien mueble principal preexistente es transformado en otro, que también está en el catálogo y es motivo de alta. A ver, había una entidad que contaba con una mesa protocolar muy grande y como ya no era necesario en estos tiempos mantener un bien mueble de ese tipo, una mesa protocolar inmensa, grande, que ocupa espacio, lo que hicieron es transformar esta mesa protocolar en módulos de computadora, tal como se ve en la filmina. Entonces, la mesa protocolar tendrá que ser dada de baja por causa de transformación, porque fue el bien preexistente al módulo computacional, módulo de computadora. El módulo de computadora tendrá que ser dado de alta al patrimonio, también por la causa de transformación. Entonces, la baja se da por causa de transformación respecto del bien preexistente. Aquel que me sirvió para obtener otro bien que también puede ser objeto de alta al patrimonio. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Además, ya la última causal es la invalidez del semoviente. Como les decía, la Directiva 06 ha contemplado aspectos relacionados a la gestión de semovientes, algo que no hacía la directiva antecesora de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Entonces, aquí sí se está regulando lo que son los semovientes. Y en el punto específico de la baja, la invalidez del semoviente implica que haya terminado con su periodo de vida reproductivo, que tenga problemas sanitarios o reproductivos, que ya esto es incurable, muerte o accidente que impida el normal desarrollo del semoviente. Por ejemplo, en el caso de la policía montada, ¿no? Los caballos que tienen, los equinos, pueden también sufrir un accidente y romperse la pata. Eso motiva su baja. Una muerte por accidente. Manutención onerosa, previo análisis costo-beneficio. Claro, cuando ya mantener al semoviente es muy costoso. ¿Bien? Y bueno, el beneficio que me reporta el semoviente, conservar el semoviente, pues es menor a lo que sería el costo de mantenerlo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. El procedimiento, bueno, ¿y qué pasa? Porque también se podrían preguntar, ¿qué sucede cuando la causal de baja no está contemplada en la Directiva 06? Si no está contemplada, ya vimos todos los supuestos. Y tengo un supuesto excepcional donde, pues, ya lo evalué y no me configura dentro de alguna de las causales de baja. Entonces, aquí la directiva da una salida, que es la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad. Bien, esto va a proceder cuando, ya habiendo evaluado las causales de baja, la situación actual de mi bien no recae en ninguna de ellas. Entonces, la OCP elabora un informe técnico donde va a sustentar las razones para la baja y el por qué no, y dando, ¿no? Señalando que esta causal, que esta situación del bien no recae en algunas o no se encuentra prevista dentro del artículo 48 de la Directiva 06. Y este informe de técnico de la OCP se eleva o se remite a la Oficina de Asesoría Jurídica, la cual dará la opinión favorable de considerarlo para la baja de los bienes. Y en mérito ya a esta opinión favorable que emite la Oficina de Asesoría Jurídica, la OGA procede a emitir la resolución aprobando la baja. Entonces, aquí también hubo un cambio significativo con respecto a la directiva anterior, a la directiva 01-2015 de la SBN, en tanto que ya la opinión favorable no la brinda el ente rector, sino que solo ya es necesario comunicarle a la Oficina de Asesoría Jurídica, la cual, de considerarlo pertinente y luego de evaluar el informe técnico, podrá establecer la opinión favorable para la baja de los bienes
la que finalmente se aprobaría con una resolución de la OMA. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el procedimiento para la baja de los bienes, o el trámite que se hace para esta baja de los bienes, no es largo, es un procedimiento, digamos, sencillo. Identificación, la OCP es la que debe identificar los bienes para que va a proponer para baja. Bien, entonces, una vez que la OCP identifica los bienes, elabora un informe técnico para justamente sustentar y recomendar la baja de los bienes. Básicamente tiene que sustentar cuál es la causal de baja. Cuando elabora el informe técnico hay que tener dos cuestiones, ¿no?, presentes. Primero, si estoy dando de baja los bienes por causal de RAE, la relación detallada de los bienes que tengo que acompañar a mi informe técnico es el anexo 1 de la Directiva 01/2020 F5401. ¿De acuerdo? Si doy de baja por RAE, el informe técnico debe adjuntar el anexo número 1 de la Directiva 01/2020 F5401. Si doy de baja por causal de excedencia, en el informe técnico yo tendré que precisar si estos bienes son de utilidad al sistema educativo, a fin de que su disposición se efectúe conforme a la ley 27779, ¿no? A la ley de los colegios ubicados en zonas de extrema pobreza. Y la resolución que aprueba la baja la emite la OGA, y aquí sí, pues, esta resolución tiene que precisar necesariamente cuál es la causal de baja, la descripción del bien y su valor. Siguiente diapositiva, por favor. Debemos tener en cuenta, ¿ya?, que luego de la baja existe un plazo de 5 meses, contados a partir de la aprobación de la baja de los bienes, para que la entidad pueda disponer de estos bienes. O sea, iniciar ya los procedimientos de disposición y disponerlos en un plazo máximo de 5 meses contados a partir de aprobada su baja. Pero muchas de las consultas que se hacen, ¿y qué pasa si yo me paso de ese plazo? Ya me pasé el plazo, lamentablemente me pasé el plazo. ¿Debo continuar con la disposición o ya no dispongo los bienes? La respuesta es sí. Tienes que continuar porque el paso siguiente de la baja es justamente la disposición de los bienes. Y si te pasaste del plazo establecido en la directiva de un plazo máximo de 5 meses, te lo pasaste, tienes que continuar con la disposición. Lo único sí que se va a generar es que tenga que comunicarse al órgano de control institucional de la entidad para que deslinde responsabilidades funcionales por incumplimiento del plazo. Por lo demás, tendrías que continuar con el procedimiento de disposición. Bien. Un punto novedoso también de la Directiva 06 es que estableció o establece que si la entidad que da de baja los bienes cuenta con centros de enseñanza o talleres de reparación, estos bienes que fueron dados de baja pueden ser asignados a estos talleres, a estos centros de enseñanza. Pero ojo, que sean propiedad de la entidad, no de otra, de la entidad. Por ejemplo, ¿no?, la Universidad Nacional de Ingeniería, que cuenta con una facultad de ingeniería mecánica, le entrega los vehículos que da de baja. Así, ¿ve? Pertenece a la misma entidad, no a otra, a la misma. Si yo asigno bienes dados de baja para destinarlos a fines de enseñanza o talleres de mis talleres de reparación o mis centros de enseñanza, se los asigno a ellos, entonces ya no habrá disposición. No se requiere disponer el bien, simplemente es asignar. Ojo, bien, cuando yo destine estos bienes, no tienen que ser aquellos que fueron dados de baja por causa de RAE o por excedencia. Creo que el motivo queda claro, que ambos, RAE y excedencia, tienen una forma de disposición distinta, ¿no?, específica, exclusiva. Directiva 01 y el otro es la ley de los colegios ubicados en zonas de extrema pobreza. La resolución de baja debe contener, ya debe precisar que estos bienes serán entregados para fines de enseñanza y reparación. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, hemos visto lo que es ya la baja de los bienes. Ahora ingresamos a lo que sería la disposición de los bienes muebles patrimoniales. Siguiente diapositiva, por favor. En principio, debemos precisar que, a grandes rasgos, esto es lo que nosotros mantenemos, en el decreto legislativo 1439 se especifica o se regula acerca de lo que son los actos de disposición final.
que comprende tanto a los actos de administración como a los actos de disposición. Quizás el término no es el más adecuado, por lo que nosotros venimos siempre relacionando disposición a entrega de propiedad. Pero bueno, ese es un tema ya normativo impuesto en el Decreto Legislativo 1439, el cual comprende tanto los actos de administración como actos de disposición. Dentro de los actos de administración tenemos a lo que es la afectación en uso y la cesión en uso, que es una, digamos, una figura incorporada a la Directiva 06, o sea, no estuvo en su redacción original, no estuvo regulada. La afectación en uso es básicamente para entregar la posesión de los bienes a favor de una entidad pública, ¿no? Por el plazo de un año, renovable por un año más. En el caso de la cesión en uso es para entregárselo a personas jurídicas sin fines de lucro, pero que vayan a cumplir una finalidad pública. Claro, también con estas reglas de un año y renovable por un año más. En los actos de administración, lo único que yo hago es entregar la posesión, ceder la administración de mis bienes, más no pierdo la propiedad de los mismos. Por el contrario, en los actos de disposición, lo que se hace es entregar la propiedad de mis bienes. Aquellos bienes que yo ya di de baja, los voy a entregar, los voy a disponer a través de cualquiera de los actos de disposición contemplados en la directiva, como la transferencia, la donación, la subasta pública o la permuta. Son 4 actos de disposición. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a identificar cada acto. ¿Sí? En cuanto, siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a lo que sería la transferencia de los bienes muebles, podemos indicar. En principio, la transferencia implica el traslado de la propiedad de los bienes. Siguiente diapositiva, por favor. El traslado de los bienes, pero el beneficiario de esta transferencia es otra entidad pública. Otra entidad pública. Que lo va a destinar al cumplimiento de una finalidad. La transferencia es un proceso, ¿ya?, que se inicia a pedido de parte, o sea, con una solicitud de la entidad que necesita los bienes. La transferencia es un acto de liberalidad. Tampoco la presentación de la solicitud obliga a la entidad a entregar los bienes. Hay que evaluarlo. ¿Sí? Desde luego que ya en el caso de la transferencia, si ya tenemos, pues ya hemos pasado el bien, y si este es registrable, entonces tendríamos que, pues, inscribirlo en los registros públicos. ¿Quién lo hace? La Directiva 06 señala que es la entidad que transfiere, la que tiene que iniciar las gestiones ante registros públicos para el cambio de titularidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ese es para el caso de chatarra, por ejemplo, si quisiéramos en el estado de chatarra, ya no es necesario el tracto sucesivo, ¿no? No es necesario que yo tenga que regularizar, porque es chatarra. O sea, chatarra ya es inservible. Bien, y desde luego también que pues la chatarra no es un acto inscribible, o sea, yo no puedo ir a registrar chatarra como de mi propiedad, eso ya es imposible por las normas propias de registros públicos. En el caso de los semovientes, ¿no?, nosotros vamos a tener el sacrificio de la eutanasia, o sea, además de la transferencia, de la donación, de la subasta, yo podría optar, en el caso de semovientes, también por el sacrificio de la eutanasia, pero esto solo es posible cuando yo cuente con la opinión favorable de un veterinario o de un experto en zootecnia, un profesional en zootecnia. Bien, son causales muy justificadas aquellas que pues, se proceden a sacrificio de eutanasia del animal. Por ejemplo, ya una enfermedad incurable, ¿no?, o que ya el semovente sea irrecuperable y a fin de evitar el sufrimiento, puedes proceder al sacrificio de eutanasia. Pero esto procede solo en caso que exista una recomendación expresa, ¿no?, un informe de un veterinario o de un profesional en zootecnia. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, creo que vamos a pasar ahora sí a lo que era la transferencia, que más o menos ya les había explicado, ¿no?, que es un procedimiento que se inicia a pedido de parte, porque hay una solicitud de la entidad que necesita el bien. Entonces, luego de esta solicitud, lo que hace la OCP de la entidad propietaria de los bienes, elabora el informe técnico, ¿no?, y si la OGA lo encuentra conforme, lo aprueba mediante resolución.
Un avance en la directiva 06 es que si esto se hace entre organizaciones de la entidad o no, de una misma entidad, que pertenecen a una misma entidad, o de las organizaciones a la entidad, por ejemplo, ¿no? El gobierno regional a sus unidades, perdón, a sus direcciones regionales, o entre direcciones regionales. Se puede hacer mediante informe técnico, se aprueba la transferencia, pero en el caso que cuando se trate de bienes registrables en los registros públicos, por ejemplo, vehículos, tendrá que ser necesariamente mediante resolución, porque esta es una exigencia de los registradores. Siguiente diapositiva, por favor. En el caso de la donación, este ya es un procedimiento similar a la transferencia, pero ¿en qué se diferencia? En el beneficiario. Porque a diferencia de la transferencia, que son entidades públicas, en este caso, en la donación, estamos hablando de personas jurídicas sin fines de lucro o instituciones religiosas. El procedimiento es similar, ¿no? Se envía la solicitud, hay que considerar que tiene que mandar su vigencia de poder, y nosotros tenemos que identificar que efectivamente se trata de una persona jurídica sin fines de lucro. Con este informe técnico de la OCP, la OGA emite la resolución aprobando la donación y se procede a suscribir el acta de entrega y recepción. Tan igual como en la transferencia, cuando se trate de bienes registrables, estos tendrán que modificarse la titularidad en los registros públicos y bueno, en este caso, de la donación corresponde al donatario. La persona jurídica sin fines de lucro o la institución religiosa que se va a ver beneficiada con esta donación, corresponde que ella inicie el trámite ante los registros públicos para el cambio de titularidad. ¿Bien? No debemos confundir lo que es un acto de disposición con un acto de adquisición. Es decir, en el acto de disposición, la entidad entrega bienes de su propiedad a favor de una persona jurídica sin fines de lucro o una institución religiosa, o sea, privados, básicamente. Pero cuando es al revés, cuando es un privado el que le va a entregar bienes, va a donarle bienes a la entidad pública, ese es un acto de adquisición y eso se denomina aceptación de donación. Procedimientos distintos, ¿de acuerdo? Siguiente diapositiva, por favor. En el caso de la subasta pública, este es un acto de disposición a título oneroso, ¿okay? A diferencia de la transferencia y la donación, siempre se va a otorgar aquel postor que iguale o mejore el precio base del lote, y tenemos básicamente dos modalidades, la subasta pública presencial y la subasta pública electrónica. Siguiente diapositiva, por favor. Hay unos avances normativos en cuanto a la subasta pública que sí debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, el primer gran cambio que hubo es que la contratación del martillero público es opcional. O sea, ya no es obligatorio contratar a un martillero público para que dirija la subasta pública, porque estas funciones pueden ser también desarrolladas por la mesa directiva, que está conformada por un responsable de la OCP y dos miembros que designe la obra. Entonces, la mesa directiva puede hacer las veces un martillero público, por lo cual la entidad ya no está obligada a contratarlo. Cabe decir que es opcional ya la contratación de martillero público, es decir, la entidad decide si contrata o no. Ahora, si decide contratarlo, tampoco hay ningún inconveniente, la norma no lo prohíbe, solo te señala que ya queda a criterio de la entidad y que es facultativo, porque sus funciones podrían ser asumidas por la mesa directiva a cargo de la subasta pública. En el tema del precio base, que es el precio del lote, aquí sí tenemos que establecer una valorización, cuánto vale ese lote de bienes. Y esta valorización sí lo efectúa de manera obligatoria un perito tasador. Aquí no lo hace la OCP, lo hace el perito tasador. Otras preguntas que se hacen es, yo como OCP valoricé el bien para darlo de baja. ¿Esa misma valorización sirve para la subasta pública? No. Porque en el caso de la subasta pública se practica una nueva valorización y eso ya lo hace el perito tasador. ¿Sí? La OCP identifica los bienes, elabora el cronograma de subasta, gestiona la valorización. ¿Ven? La directiva utiliza el término gestiona, no dice lo hace, dice gestiona. ¿Qué implica esto? Que ya pues tendrá que hacerlo un
perito tasador. Elabora el informe técnico y elabora las bases, que están en los formatos de la directiva. La OGA designa la mesa directiva, puede hacerlo a través de un memorándum, aprueba la subasta, cuál es el tipo de subasta, presencial, electrónica, las bases, y comunica al órgano de control institucional. La mesa directiva tiene tres funciones: desarrollar el acto público de la subasta pública, velar por un normal desarrollo y suscribir el acta de subasta pública. Siguiente diapositiva, por favor. En el caso, ya tenemos, como les dije, la subasta pública presencial. Hay un acto de convocatoria en el cual, bueno, aquí el valor de la UIT ya no se toma como se tomaba antes, ¿no? En la Directiva 01/2015 del SBN, donde ahí señalaba lo que era la subasta restringida con la subasta pública, y que el valor de la UIT me determinaba cuándo iba a una subasta restringida, cuándo iba al otro tipo de subasta. Eso actualmente ya no existe, ¿bien? Porque recordemos que la Directiva 06 solo contempla la subasta pública presencial o la subasta pública electrónica, subasta electrónica. El valor de la UIT, para aquellos que estamos inmersos en este mundo de la gestión de los bienes del Estado, el valor de la UIT para el año 2024 es de 5.150 soles. Bien, entonces, para hacer la subasta pública, para el proceso de convocatoria, lo que yo debo hacer es, con una anticipación no menor a 5 días a la fecha del acto, debo publicar en el portal institucional la relación de los bienes, el mecanismo para registro de postores y presentación de ofertas. Si no tengo portal institucional, publico a través del MEF. Miren, si el valor de los lotes en conjunto supera o iguala o supera las 5 UITs, entonces yo tendré que publicar en el peruano. Pero si el valor de los lotes no supera las 5 UITs, puedo hacer una invitación directa a por lo menos 10 postores. Invitarlos de manera directa. ¿Cómo escojo estos postores? Bueno, podrías recurrir a la información de antiguas subastas donde se presentaron postores, ¿no? También podrías, dependiendo del tipo del bien, podrías ir precisando a qué público podría ir dirigido. Ojo, no cometamos el error que se hace también a nivel de entidades, que cuando la directiva le dice invita por lo menos 10 postores, invitan a otras entidades públicas, invitan al director del colegio, invitan al alcalde, invitan al presidente regional, etc. No, eso no es válido, porque el espíritu de la directiva es que tú invites a personas que puedan tener la potestad de ser postores. Un director de un colegio, un alcalde, no va a postular pues, a una subasta pública. Más aún si puede optar por la transferencia de los bienes a título gratuito, ¿para qué lo compraría? ¿Ves? Entonces hay un sentido lógico. No se trata de cumplir por cumplir la norma, sino que tendría que ir dirigido, esta convocatoria que se hace a 10, cuanto menos 10 postores, tiene que ir dirigido a personas que realmente tengan esa calidad de postor, ¿no? Incluso personas jurídicas. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ya hice la convocatoria. ¿Cómo es que se va a hacer el acto de subasta? Todos los postores nos van a presentar sus ofertas en un sobre cerrado. En el acto ya público, se abren los sobres, el partidero público o la mesa directiva, la que esté a cargo de este procedimiento, ¿no? Abre los sobres y se queda con las dos ofertas más altas. Luego va a invitar a estos dos postores que tuvieron las dos ofertas más altas, los va a invitar para que a viva voz, ¿no? Mejoren su oferta. Entonces, el bien se va a adjudicar a aquel postor que ofrezca la suma más alta, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. La OCP, pues, va a elaborar el informe final de subasta, o sea, aquí se va a precisar quién fue finalmente el adjudicatario de los, ¿no? En el caso de la subasta pública electrónica, siguiente diapositiva, por favor, es novedoso en cuanto a la directiva 06, bien, pero exige que la entidad cuente, para su aplicación, cuente con un aplicativo digital. ¿Cómo sería? O que debe poseer ciertas funcionalidades, sea propio de un tercero, que la entidad se valga de este aplicativo, tiene que tener las funcionalidades escritas en la directiva, como sería, por ejemplo, gestionar el registro de postores, gestionar el registro de subastas, pago de garantías, mecanismos de seguridad, herramientas que permitan analizar los resultados de las subastas electrónicas, interoperatividad con software de firma digital, etcétera, ¿no? Pero
a la pregunta que también se hace es que si este sistema debe contar con todas las funcionalidades establecidas en la directiva, la respuesta es sí, la directiva no ha establecido excepciones. Se deben contar con todas estas funcionalidadades. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, en la subasta pública, nosotros lo que sí debemos tener en cuenta es que los lotes solamente serán entregados al adjudicatario cuando éste acredite que ya inició el trámite ante registros públicos para el cambio de titularidad. ¿Bien? No se registren los bienes muebles en estado de chatarra. O sea, eso también ya lo vimos cuando vimos el tema de chatarra y estado de chatarra, causa del estado de chatarra. Los bienes que están en estado de chatarra pueden ser subastados, sí, pero cuando yo los subasto, voy a considerar, ¿no?, con la inscripción, decirle, oye, estos bienes se subastan, pero sin derecho de inscripción registral, porque son chatarra. ¿Puedo vender la chatarra? Sí, la puedo vender. Esta también es una pregunta muy frecuente. ¿Puedo subastar chatarra? Sí, nada te impide subastar chatarra. Ni transferirlo, ni donarlo, ni permutarlo. Ya la entidad tendrá que evaluar, pero si dentro de estos cuatro optas por la subasta pública, sí puedes hacerlo. La única restricción que tiene la chatarra que va a ser subastada es que la entidad debe sí informar que estos bienes serán subastados, pero sin derecho de inscripción registral. ¿Bien? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Permuta. En este tema de la permuta, que es el último acto de disposición, vamos a tener que la entidad o organización de la entidad puede gestionar un intercambio. Básicamente, permuta en un término semántico sería intercambiar bienes. Entonces, yo lo voy a intercambiar con instituciones privadas o personas naturales. Miren que ya la permuta no acoge a otras entidades públicas. Aquí yo puedo intercambiar bienes con otra entidad pública. Para ese caso, me fuera la transferencia. Entonces, la permuta solo está reservada para la entidad con instituciones privadas o con personas naturales. ¿Alguna restricción que tenga el tema de la permuta? ¿Puedo intercambiar bienes de distinto tipo? La respuesta es sí. Lo único que nos interesa en la permuta es el valor. ¿Este valor tendrá que ser practicado por un perito tasador? La respuesta es no. Es obligatorio solo para subasta pública. ¿Qué sucede? Cuando el valor del bien del Estado es mayor al bien que ofrece el privado, la permuta no procede. No procede, en ningún caso. Y tengamos mucho cuidado aquí. Así sea por céntimos. Hace mucho he conocido una casuística de una entidad donde la Contraloría General de la República está iniciando acciones, indagaciones, porque se ha efectuado una permuta donde el Estado entregó un bien, ¿no?, y recibió otro que está valorizado, que tiene un valor menor al del Estado por 30 céntimos. Entonces, tengamos mucho cuidado, así sea por céntimos. La directiva es muy clara, el Estado no puede recibir bienes de un valor menor al que está entregando. Mucho cuidado ahí. A veces nos confiamos, decimos, no, pero son céntimos, realmente el Estado no se perjudicó. La norma es muy clara y los órganos de control son muy estrictos en el momento de aplicar la norma. Tal cual lo dice la norma, tal cual debe ser aplicada. Pero ¿qué pasa si es al revés? Si más bien el bien del Estado, el bien del mueble del Estado tiene un valor menor al que ofrece el privado. En este caso, la permuta procede siempre que el privado haga renuncia a esa diferencia de valor. Tiene que ser una renuncia expresa. Bien, si se trata de bienes registrables como vehículos, bueno, ya quien los recibe tendrá que gestionar su cambio de titularidad en los registros públicos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces ya hemos visto a grandes rasgos lo que ha sido la baja de los bienes muebles patrimoniales, lo que es la disposición de bienes muebles patrimoniales, ¿no? La importancia en la gestión de los bienes o aplicación correcta de la Directiva 06 es que nos va a permitir, pues, gestionar de manera eficiente, de manera óptima nuestros bienes muebles patrimoniales, así como garantizar una sostenibilidad en el tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya para ir cerrando este webinar, te voy a precisar, voy a dejar en el uso de la palabra a
nuestra profesional a cargo moderadora del evento para poder absorber algunas consultas que ustedes ya previamente hayan formulado. Entonces, de mi parte, les agradezco por la atención prestada y dejo en el uso de la palabra a la señorita moderadora del evento. Gracias, Cristian, por la exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Primera pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para la disposición final de activos dados de baja? Bien, aquí tenemos que también tener algo en claro, porque hay muchas entidades que consultan, ¿no? O sea, el sentido de la consulta es, oye, ¿qué causal de baja debo aplicar? Preguntan a la DGA, ¿qué causal de baja debo aplicar? ¿O qué disposición debo efectuar? ¿Qué acto de disposición debería efectuar? Bien, en principio, debemos tener en claro que quien identifica, que quien va a identificar cuál es la causal de baja o cuál sería el procedimiento de disposición más idóneo es la OCP de la entidad, porque es justamente la que conoce la situación actual de los bienes. Bien, entonces, es un poco complicado que la DGA te pueda decir, oye, interviene o aplica esta causal de baja porque no tenemos el conocimiento de la situación actual de los bienes. Pero básicamente a la pregunta que entiendo que es cuál es el procedimiento de disposición final de activos dados de baja, entiendo, de bienes muebles patrimoniales. A ver, el procedimiento en sí va a depender del acto de disposición que la entidad haya determinado efectuar, ¿no? Como podría ser pues la transferencia, donación, subasta pública o permuta. Lo que sí debemos tener presente es que en el caso de lo que sean bienes dados de baja por RAE, la forma de disposición obligatoria y exclusivamente es a través de la Directiva 01/WIDF 5401, y si se tratase de bienes dados de baja por causal de excedencia, entonces la norma aplicable para su disposición, siempre que estos bienes sean de utilidad al sistema educativo, serían pues las disposiciones dadas en la Ley 27995, que fue una ley modificada por la Ley 30909, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es el trámite para bienes muebles patrimoniales, entre paréntesis vehículos, que fueron dados de baja años atrás y que no fueron dispuestos hasta la fecha? Entiendo que en la consulta, o sea, ya son bienes que han sido dados de baja en años anteriores, ¿no? Y no han sido dispuestos a la actualidad. Entiendo ya que no se cumplió con el plazo de los 5 meses que exige la norma para hacer la disposición luego de aprobada la baja. A ver, en este caso, la resolución con la que se aprobó la baja mantiene sus efectos. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. Yo aprobé la baja en su momento, ha pasado el tiempo, sí, evidentemente hay una negligencia porque yo no dispuse entre los 5 meses, pero no perdamos de vista que esta resolución de baja continúa vigente y sigue surtiendo efectos. En ese sentido, aun cuando ya pues se excedió el plazo de los 5 meses, corresponde continuar con el procedimiento de disposición a través de cualquiera de los actos que establece la directiva, como la transferencia, la donación, la subasta pública o la permuta. Pero sin embargo, y a efectos de salvar responsabilidades funcionales, lo recomendable es que este hecho se ponga en conocimiento de la Oficina de Control, digamos, del órgano de control de la entidad para que se establezcan responsabilidades funcionales a las que hubiera en lugar, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo se realiza la disposición de destrucción y/o eliminación de bienes muebles patrimoniales? Esta pregunta también es frecuente y creo que es objeto de confusión a veces con las entidades, ¿no? Porque en la Directiva 06 lo que se ha contemplado es el tema de la eliminación o destrucción de bienes en la octava disposición complementaria. Bueno, ahí le dice, la octava disposición complementaria final, ahí le dice o señala,
¿no? Que aquellos bienes que se encuentran en estado de chatarra o que no tienen posibilidad de ser reutilizados, tienen que ser dispuestos conforme al decreto legislativo 1278. O sea, tienen que ser eliminados o destruidos conforme a esta normatividad específica del Ministerio del Ambiente. ¿Bien? Entonces, creo que quizás por ello es que hay unas entidades que te consultan. Yo podría subastar, podría hacer otro mecanismo, o la chatarra solamente la elimino. La chatarra puede ser dispuesta con cualquiera de los actos de disposición contemplados en la Directiva 06, ¿no? La transferencia, la subasta, la permuta o la donación. Pero además de ello, si es que no fuese factible ninguno de esos cuatro, porque se trata de chatarra, quizás ya incluso ni venderla, porque he hecho una chatarra que no tiene un valor, que no sirve, entonces más caro me sale hacer la subasta que el valor de estos bienes, nadie me lo va a recibir, etc. Entonces, por eso es que se diseñó en la octava disposición complementaria, elimínalo, destruye. Bien. A la pregunta, ¿cómo es que se hace esta destrucción o esta eliminación? En la octava disposición complementaria final, como ya les había señalado, de la directiva, ahí se regula lo que es la eliminación o la destrucción de bienes en estado de chatarra que no tengan posibilidad de ser reutilizados. Esta se efectúa conforme al decreto legislativo 1278. ¿Bien? Entonces, el procedimiento a seguir está instaurado en el decreto legislativo 78. Para lo cual la OCP deberá hacer pues un informe técnico donde sustente cuál es el procedimiento de eliminación escogido, y eso se remite a la OGA para que emita la resolución aprobando la eliminación y señale el plazo en que esta eliminación deba realizarse. Solo una precisión. Es decir, la participación de la OCP es elaborar el informe técnico señalando cuál es el procedimiento de eliminación que se va a seguir conforme al decreto legislativo 1278. Y la OGA lo aprueba mediante resolución. Esta resolución debe contener un plazo en el cual se va a ejecutar esta eliminación. Pero, ¿qué pasa? Como la Directiva 06 me remite a una norma externa al Sistema Nacional de Abastecimiento, como es el Decreto Legislativo 1278, si tuviese dudas en cuanto a la aplicación, o dependiendo del tipo de bien, me quedan dudas en qué eliminación debería yo aplicar, si entregárselo a un operador de residuos sólidos, si entregarlo al servicio público de limpieza, etcétera, yo debo consultarle a la Dirección General de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente para que me asesoren en cuanto al procedimiento a seguir para eliminar no bienes en el marco del Decreto Legislativo 1278. ¿Ya? Entonces hay que recordar, la Dirección General de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente es la que me va a orientar en cuanto a la aplicación del Decreto Legislativo 1278. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuántos años de antigüedad deben tener las PCs y laptops para darlos de baja? A ver, de acuerdo con lo previsto en la Directiva 06, la baja de los bienes muebles patrimoniales como equipos informáticos se tramita cuando estos bienes pues haya configurado con alguna de las causales establecidas en el artículo 48, ¿ya? Entonces, la baja, y eso sí nos debe quedar claro, no se condiciona solamente a la vida útil o el tiempo de vida útil estimado que tienen los bienes, sino que se efectúa cuando el bien, la situación actual del bien, recae en alguna de las causales establecidas en la Directiva 06. Entonces, y no se podría precisar, pues, ¿no? Que a los 2 años de adquirido las computadoras ya tengas que darlas de baja. No, se va a configurar la baja cuando operen alguna de ellas, ¿no? Podría caer en excedencia, podría caer en obsolescencia técnica, mantenimiento de reparación onerosa, podría incluso ser RAE, si está inoperativo, etcétera, ¿no? Ya tendría que establecerlo la propia OCP. Pero no es un criterio la antigüedad, o básicamente la baja no se condiciona específicamente a la vida útil o el tiempo de vida útil estimado para los bienes muebles. Siguiente pregunta, por favor. ¿Los ángulos ranurados son bienes muebles patrimoniales? A ver, para yo identificar un bien mueble patrimonial debo recurrir al artículo 5, al artículo 5 de la Directiva 06, donde me señala que un bien mueble patrimonial es aquel, ¿no?, que fue adquirido para el cumplimiento de los fines institucionales de la entidad, que es pasible de mantenimiento o reparación, o que también pues esté comprendido, señalado como un equipo de planta, propiedad y equipo,
aspecto contable, o se encuentre por debajo del umbral de reconocimiento. A ver, pero además de ello, para yo darlo de alta al patrimonio, no solamente basta con que cumpla con las características para ser un inmueble patrimonial, sino que además tendría que estar contemplado en el catálogo único de bienes, servicios y obras, lo que se denomina el CUPSO, que sería de aplicación en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, pero que la propia directiva señala que en tanto se concluya con la implementación del CUPSO, nosotros podemos seguir aplicando el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. A ver, bajo esa premisa, los ángulos ranurados, como se dice en la consulta. Dado que actualmente los ángulos ranurados ya no se encuentran en el catálogo de bienes muebles del Estado, ya no se encuentran descritos en este catálogo, entiendo que estos ángulos ranurados sí estuvieron contemplados en su momento, ¿ya? Pero en el año 98 salen de los fascículos del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. Entonces, actualmente ya no están comprendidos dentro del catálogo, por ende, ya no serían considerados como bienes muebles patrimoniales. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es el procedimiento para dar de baja a computadoras e impresoras de una entidad pública? Bueno, básicamente es identificar cuál sería la causal de baja para estos aparatos electrónicos, y eso sería a través de un informe técnico de la OCP, y luego se aprobaría la baja por la causal establecida, y esta es aprobada por la ODO. Pero tratándose de computadoras e impresoras, sí debemos tener presente que si estas se encuentran inoperativas, y o sea, en estado de RAE, configuran como RAE, ya tendríamos que hacer la disposición conforme a lo establecido en la Directiva 01-2020-F5401. ¿Bien? Siguiente pregunta, por favor. ¿Existe alguna directiva para dar de baja a bienes muebles patrimoniales por desuso? A ver, el desuso, el que yo ya no utilice un bien, no es una causal establecida en la Directiva 06 como causal para la baja. Ahora, si existe alguna otra directiva, la respuesta es no, no hay otra directiva. La única directiva, marco legal vigente actual para la baja de los bienes es la Directiva 06. A ver, este marco legal, la Directiva 06, no contempla el desuso como una causal de baja, pero debemos tomar en cuenta algo. Si se trata de bienes en buen estado, los cuales no van a ser utilizados, podríamos evaluar en todo caso la causal de baja por excedencia, recuerda, que es cuando yo tengo bienes que me sobran, ¿no? Y que yo no los voy a utilizar por un prolongado periodo de tiempo. Entonces, desuso como tal no configura como una causal establecida en la Directiva 06, no hay otras directivas que regulen ese punto, y lo que sí deberíamos tomar en cuenta en todo caso sería evaluar una eventual causal de baja por estado de excedencia. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es el procedimiento para la disposición de bienes muebles patrimoniales declarados como sobrantes en el inventario en estado malo? Bien, en este caso, a ver, tenemos que hacer una precisión, porque nosotros a lo largo de la exposición hablamos de lo que son los bienes faltantes, pero no precisamos acerca de los sobrantes. El sobrante es aquel bien que se encuentra físicamente en la entidad, pero que no se encuentra en su registro patrimonial y contable. ¿Bien? Entonces yo puedo, a través del inventario, puedo ubicar bienes sobrantes, ¿sabes? No están en mi patrimonio, pero físicamente están ahí. Y entiendo que la pregunta es, ¿cómo dispongo de estos sobrantes que se encuentran en estado mal? A ver, en principio, si es un sobrante y está en estado mal, ya no lo voy a incorporar a mi patrimonio a través del saneamiento administrativo de bienes sobrantes. Ya no lo haría. Porque está en estado malo. No voy a incorporar a mi patrimonio cosas que están en estado malo y ya no me van a servir. O sea, no hay saneamiento. El artículo 43 de la Directiva 06 te señala que aquellos sobrantes pueden ser dispuestos con cualquiera de los actos de disposición.
contemplados en la Directiva 06, para lo cual no se requerirá la baja, porque obviamente al ser sobrantes y no estar incorporados en tu patrimonio, no va a haber baja porque no vas a extraer algo que no está registrado. Bien, en ese sentido. Luego que ya yo determine que son sobrantes, en el plazo máximo de 5 meses tendré que proceder a disponer de estos sobrantes con cualquiera de los actos de disposición contemplados en la directiva, e incluso yo podría evaluar que si estos bienes se encuentran en estado de chatarra o ya no tienen posibilidad de ser reutilizados, puedo evaluar incluso su eliminación. Ahora bien, los sobrantes en mal estado también podrían ser RAE. Y en este caso, el artículo 43 de la directiva sí me especifica que si son bienes sobrantes en estado de RAE, yo tengo que disponerlos, porque obviamente no voy a sanear RAE, tenga que disponerlo conforme a la directiva 01-2020-F5401. Siguiente pregunta, por favor. ¿Se puede emitir un solo informe técnico y resolución para baja de bienes muebles patrimoniales por diferentes causales? A ver, sí, la pregunta tiene que ver con, en un solo informe técnico, ¿cierto? En un solo informe técnico considerar ahí la resolución de baja, ¿no?, de bienes muebles patrimoniales. A ver. O sea, en este caso la directiva no te va a establecer un impedimento para ello, ¿ya? Ojo, lo que yo debo tener en cuenta es, por ejemplo, y más o menos que entiendo la pregunta de este modo. Entiendo que tengo 20 bienes. De estos 20 bienes, 10 son RAE y 10 son por mantenimiento, reparación o negocios. Entonces, entiendo que la pregunta me está indicando, oye, yo puedo en una sola resolución juntar a todos estos bienes y darlos de baja por sus causales respectivas. Porque lo que sí nos debe quedar claro, y es algo que dije al comienzo de la exposición, era que, bueno, o durante la exposición, era que yo no puedo sustentar la baja de un mismo bien patrimonial por dos o más causales. Que dije, las causales se parecen, son similares, quizás en algunos aspectos, pero en el fondo son distintas. Entonces, yo solo doy de baja por una causal. A ver, pero en el caso en concreto, yo tengo 20 bienes RAE y 20 por mantenimiento de reparación. O sea, puedo hacerle una sola resolución de baja, sí, o sea, la directiva eso no te va a impedir, ¿ya? Sin embargo, hay algunas precisiones que sí se deben hacer, por ejemplo, en el caso del RAE o en el caso de excedencia con utilidad del sistema educativo, ¿no es cierto? En la resolución de baja sí se debe considerar que estos bienes serán dispuestos conforme a la normatividad específica. Bien. Entonces, la pregunta sería si no hay impedimento, toda vez que yo voy a identificar la causal de baja para cada bien, ¿cierto? Entonces, no hay ningún inconveniente. Yo sí podría juntar en una sola resolución de baja todos los bienes que tenga para dar de baja y que se sustenten en diversas causales. No habría ningún inconveniente. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué área le corresponde realizar la baja de bienes muebles patrimoniales en estado malogrado y que se encuentran en el almacén ya varios años? Bueno, aquí sí tenemos que hacer una precisión, ¿eh? Si tú me dices que los bienes se encuentran en almacén ya varios años, pues entiendo que estos bienes no fueron incorporados al registro patrimonial porque están en el almacén. Y en el almacén es que se han deteriorado, se han malogrado, tienen años y por ello ya están avellados. Entonces, ¿a quién le corresponde dar la baja? Porque recordemos, y lo dije también al inicio de la exposición, cuando vimos, recuerdan, el marco normativo, les dije, ¿no?, todo lo que es almacén y distribución se regula conforme a la Directiva 04-2021-F5401. Y se entiende que en el almacén hay un responsable de almacenamiento y distribución, así como para los bienes muebles patrimoniales está la OCP con el encargado o responsable de la Oficina de Control Patrimonial, o la que haga a su vez es la entidad. Entonces, creo que la pregunta va por ahí. ¿Quién debería ser? O la OCP o el responsable de almacenamiento debería ser el que haga la baja de estos bienes que se encuentran en el almacén y ya están malogrados y así han pasado muchos años.
A ver, si específicamente se trata de bienes en custodia del almacén, ¿no? Es decir, en sus registros, está en el registro del almacén, quien debe proceder a la baja es el responsable de almacenamiento y distribución. Él tendrá que aprobarla. Pero, ¿qué norma legal va a seguir para esta baja? Él aplica la directiva 04-2021-F5401. Entonces, aplica una directiva específica para los bienes que se encuentran en el almacén. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuánto tiempo demora dar de baja a un bien mueble patrimonial? A ver, bueno, la directiva no te establece un plazo, ¿no? No hay un plazo específico o perentorio para hacer la baja de los bienes. ¿Por qué? Porque ya cada entidad debe identificar, ¿no? Identificar los bienes. Eso requiere tiempo. Entonces, ya eso queda a criterio de la entidad cuando va a identificar los bienes y cuando va a iniciar el procedimiento de baja. Entonces, el factor tiempo, ¿cuánto tiempo me demorará? No es algo que sea considerado en la directiva 006. ¿Okay? Siguiente consulta, por favor. ¿Las sociedades de beneficencia están obligadas a aplicar las normas de bienes muebles patrimoniales? Bien, esa es una pregunta también un tanto frecuente, ¿no? Considerando que las beneficencias también manejan, en cierto modo, algunos bienes, digamos, de origen estatal. Sin embargo, la respuesta es no. Es decir, las beneficencias actualmente ellas se regulan por sus normas específicas, es decir, no están contempladas dentro del decreto legislativo 1429 y más bien, si más no recuerdo, las beneficencias se regulan por lo que está establecido en el decreto legislativo 1411. ¿Ya? Y entonces, al tener un marco jurídico específico, especial, no aplican las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento y más aún si es que no están contempladas en el decreto legislativo 1439. ¿Okay? Siguiente pregunta, por favor. Los vehículos dados de baja por la causal de mantenimiento o reparación onerosa pueden ser donados mediante resolución a institutos públicos de enseñanza relacionados a mecánica automotriz. La respuesta es sí. O sea, en este caso sí no habría ningún impedimento. Lo único que tendríamos que tomar en cuenta es que el acto de disposición sería la transferencia, ¿no es cierto? Pero siempre que el instituto al que hacen referencia sea un instituto de educación superior público y cuente pues con autonomía y capacidad para gestionar sus contrataciones conforme a las normas autoritativas. O sea, esto quiere decir que este instituto deberá contar pues, con su propio inventario, no dependen de otra entidad para aprobación de procedimientos y actos de gestión patrimonial. Pero si no es el caso y tenemos un instituto pues, que depende o no cumple con estas características que les he señalado, entonces se debe solicitar la transferencia a quien solicita la transferencia de los bienes, sería la UGEL o la Dirección Regional de Educación. ¿Ya? O sea, cualquiera de las dos, dependiendo según corresponda por las competencias. Entonces, a la pregunta, ¿yo podría donarle mediante la resolución de institutos públicos? La respuesta es sí, pero el acto de disposición en concreto y correcto sería la transferencia. ¿No? Siguiente pregunta, por favor. Se tienen vehículos que fueron registrados a nombre de la entidad en SUNAR, pero que no figuran en el registro patrimonial y contable de la entidad. Sin embargo, estos se encuentran inoperativos y su reparación es onerosa. ¿Correspondería realizar el saneamiento administrativo previo a la disposición final de dichos vehículos o qué acciones se deberían ejecutar para su gestión? A ver, en principio, para el saneamiento administrativo de bienes sobrantes, vamos a explicar un poco. Para el saneamiento administrativo de bienes sobrantes, para que proceda el saneamiento administrativo de bienes sobrantes,
Hay una característica o dos características esenciales que te exige la norma. Primero, que el bien haya estado en posesión de la entidad por lo menos un año, o sea, cuanto menos un año. Bien, y la otra es que la entidad lo venga utilizando o tenga proyectado utilizarlo. En este caso, como no lo va a utilizar porque según la consulta entiendo que ya están inoperativos, no tiene sentido hacer un saneamiento administrativo. Ahora bien, el artículo 43 de la directiva te señala que puedes disponer de estos bienes, aplicando cualquiera de los actos de disposición contemplados en la directiva 06, como es la transferencia, la donación, la subasta pública o la permuta. Siguiente pregunta, por favor. La última pregunta. ¿Los bienes dados de baja por causal de excedencia necesariamente tienen que ser útiles al sistema educativo o qué tipos de bienes dados de baja por causal de excedencia son útiles al sistema educativo? Bueno, eso es, como también habíamos señalado en la exposición, ¿no? Estas son unas consultas frecuentes que se hacen en cuanto a la utilidad, cómo voy a considerar yo útiles al sistema educativo. A ver, en principio la OCP tiene que identificar en el informe técnico y en la resolución de AJAR que eso viene a ser de utilidad al sistema educativo. La directiva 06 no te establece algún tipo de, digamos, lineamiento o disposición normativa que te diga qué bien es o no es útil al sistema educativo. Porque esto, en todo caso, sería competencia del Ministerio de Educación. Tendría que precisar, ¿no? Es tema de su competencia, qué bienes son útiles a un sistema educativo. Como habíamos señalado en la exposición, quizás sí podríamos tener algunos criterios razonables como para entender de que un bien es útil a un sistema educativo, como por ejemplo, implementar aulas. Si es útil para implementar aulas, serían carpetas, escritorios, libreros, estantes, etc., ¿no? O también si son o facilitan el proceso de enseñanza, o son necesarios en el proceso de enseñanza, como por ejemplo computadoras, calculadoras, etc. Hay algunos que son más simples, ¿no? Pero también hay otras entidades que, por ejemplo, han tomado como criterio, pero también facilitar o hacer o brindar de confort a los estudiantes mientras se brinda este proceso o este servicio de enseñanza, como podrían ser, por ejemplo, facilitar ventiladores en zonas de extremo calor o, digamos, equipos de aire acondicionado, etc. Pero en todo caso, al ser una norma, la ley 27995, al ser una norma específica y emitida por el Ministerio de Educación, corresponde en todo caso a esta entidad, el Ministerio de Educación, precisar cuáles serían estos bienes que son útiles al sistema educativo bajo o en consideración que se trata del ente rector en políticas educativas, ¿no? Ya correspondería a ellos hacer mayor precisión sobre qué bienes son útiles a un sistema educativo. ¿Bien? Entiendo que es la última pregunta y bueno, voy a dejar en el uso de la palabra a la señorita moderadora. Por mi parte, me despido y agradezco por la atención prestada a cada uno de los asistentes y solamente exhortarlos a continuar pues perfeccionando nuestros conocimientos y participando activamente de estos cursos de capacitación que brinda la DG. De mi parte, muchísimas gracias por la atención prestada. Me despido. Muchas gracias, Cristian, por su participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado a esta conferencia. Procedimientos para la baja y disposición de bienes muebles patrimoniales, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparece en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones
para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.